Hola, soy Javier Barrera. Hicimos un estudio en las calles, no callaremos, y le preguntamos a la gente por qué quieren votar sí en el plebiscito. Es muy importante conocer las razones por las que quienes quieren votar sí van a votar sí. Y hemos encontrado que la gente tiene esperanza, que la gente quiere creer en que realmente vamos hacia la construcción de una paz estable y duradera si firmamos un acuerdo de la paz con las FARC. Es un tema interesante, es un tema que ha polarizado al país y que nos tiene a todos discutiendo y debatiendo sobre si votar sí o si votar no. Sencillamente tenemos que saber si el acuerdo es bueno o el acuerdo es malo. Se ha dicho por parte del gobierno que es el mejor acuerdo en la historia, que es lo mejor a que se pudo haber llegado. Es obvio que ellos lo digan porque ellos fueron quienes lo negociaron. Sin embargo, cuando vemos las 297 hojas del acuerdo, la verdad es que no es tan bueno. Es más, es malo. Negociar racionalmente significa saber llegar al mejor acuerdo, no a cualquier acuerdo. ¿Por qué no tratamos de mejorar ese acuerdo? Tenemos un mal acuerdo en este momento, un acuerdo que le ha dado todo a las FARC y al pueblo colombiano, que es la otra parte, en representación de su presidente, y no ha obtenido a cambio sino que se le retire la amenaza de seguir disparando contra sus ciudadanos, pero nada más. El resto son prebendas, impunidad, ideología de género, Tribunal Especial para la Paz, muchas cosas que no son convenientes para el país. Los acuerdos contemplan la creación de una cantidad de entes supraestatales, porque van a estar por encima del Estado, de las instituciones que normalmente manejan tanto la justicia como las jurisdicciones rurales, etc. Y que van a supercontrolar todos los aspectos que tienen que ver con el acuerdo. Pero recordemos que la ideología socialista que predican personas de las FARC es una ideología totalitarista. Dice Peter Drucker, que es uno de los sociólogos más brillantes del siglo XX, el Estado-nación tenía por objeto ser el guardián de la sociedad civil, pero el megaestado se convirtió en el amo de la sociedad. Y en su forma extrema, el totalitarismo reemplazó por completo la sociedad civil. En el totalitarismo, toda la sociedad es sociedad política. Y hacia eso fue Venezuela, y ese fue el rumbo de Cuba, que se convirtiera todo en la ideología comunista y se controlara hasta los aspectos más mínimos de la vida del ciudadano, qué es lo que va a comprar, cómo va a educar a sus hijos, etcétera, etcétera. Así que lo que proponemos es un acuerdo, pero un buen acuerdo para Colombia, un no propositivo. Votemos no, pero démosle la opción a las FARC de hacer la paz. Si ellos quieren hacer paz, van a tomar la opción. Seguro que quieren hacer la paz. Tengan en cuenta esto, la línea delgada, el frente que debe defender el gobierno Santos para poder sacar adelante el plebiscito es decir que no es igual a la guerra, guerra urbana, guerra a mayor escala, y eso pues obviamente no nos conviene, pero eso es un sofisma de distracción. No es verdad que las FARC quieran volver a la guerra si decimos no, porque la misma Corte Constitucional dijo que si se votaba no en el plebiscito, los acuerdos podrían ser firmados por otra entidad distinta al presidente de la República, pero sí nos da un chance, y es el chance de renegociar y de sentar un precedente histórico que en la humanidad no se había visto antes, y es cuando un pueblo soberanamente y dignamente se levanta y le dice a este acuerdo, le digo no porque no me conviene. Veamos en qué consiste el no propositivo. Las FARC son un grupo constituido por unos cabecillas, comandantes de frentes y una gran cantidad de militantes que en su mayoría son campesinos que han sido arrancados de sus hogares y llevados desde muy temprana edad a ser enseñados en la cultura de la guerra y del odio hacia el Estado colombiano. Estas personas que están acá en esta base son la gran mayoría de los componentes del grupo armado Las FARC, y estas personas son en las que nos deberíamos concentrar para darle la mayor cantidad de ventajas a ellos, porque ellos son las verdaderas víctimas de esta guerra. Hay víctimas obviamente del otro lado, pero si hablamos de las FARC, si hablamos de que estos señores son víctimas, es una gran mentira. Las víctimas son estas que han sido despojadas y han sido arrancadas para traerlos a una guerra que no era de ellos. En ellos debemos concentrarnos. En cambio, en todas las prebendas que se concentran en esta pequeña élite de gente corrupta y criminal, no debemos concentrarnos. Y sin embargo, el gobierno y las FARC pactaron lo más conveniente para estas personas. Los puntos que hay que renegociar son, primero, justicia. Las personas que cometen delitos de lesa humanidad, delitos atroces, deben pagar con penas restrictivas de la libertad. Ese es uno de los puntos más importantes que debemos renegociar.
porque si sembramos en injusticia, vamos a cosechar más violencia, como ya ha sucedido en nuestro país y también hemos visto en experiencias de otros países que han hecho procesos de paz similares, como El Salvador, el segundo país hoy por hoy más violento del mundo. Así que la justicia debe ejercerse por los tribunales de paz colombianos. Ese punto es muy importante. El Tribunal Especial para la Paz no puede ser un ente supraestatal. Las FARC deben someterse a la justicia transicional, que les va a dar una rebaja bastante ventajosa de sus penas por delitos atroces y podrían salir libres en pocos años, menos de 10 años, como se plantea. Si quieren lanzarse a la política, pues láncese. Este es el segundo punto que debemos renegociar. Las curules, el partido político y las campañas políticas, que en los acuerdos está estipulado que se van a financiar con dinero del Estado, es decir, con dinero de los tributos de los ciudadanos colombianos, pues obviamente es un muy mal trato, un pésimo trato. Primero, ¿por qué vamos a darle a las FARC más curules de las que tienen las negritudes y de las que tienen los indígenas, cuando ellos no son ni siquiera una milésima parte de la población colombiana en porcentaje? Segundo, ¿por qué vamos a financiarles un partido político? Pues si ellos quieren participar en política, la democracia tiene las puertas abiertas para ellos, pero financien su propio partido político. No tenemos por qué financiarlo con dineros de los tributarios colombianos. Y tampoco las campañas para la presidencia y cargos de elección popular en 2018 y 2022, que como está estipulado se van a financiar con dineros del erario público. Hay que renegociar estos tres puntos. Tercero, las emisoras y los espacios en canales institucionales y regionales para difundir la ideología comunista o socialista. Bueno, ese es un pésimo negocio. Si ellos quieren emisoras, las puertas se les pueden abrir para que compren e implementen sus facilidades para sus emisoras en FM, en AM, como quieran, pero financielas. Cuarto, el dinero para la reinserción de estos militantes o milicianos de las FARC. Ese punto es muy importante, porque hasta el momento se les están ofreciendo 8 millones de pesos por su desmovilización. Se les está ofreciendo el 90% de un salario mínimo mensual por 2 años, 2 millones más cuando salgan de las zonas veredales de transición para su trasteo, supongo, y se les están ofreciendo 8 millones más a los que tengan iniciativas de emprendimiento. Esto es muy bueno, porque esto es acoger positivamente a estas víctimas y reinsertarlas a la vida civil. Sin embargo, esto lo podemos mejorar. Les podemos dar no 0.9, sino más. ¿Por qué no darles 1.5 o 2 salarios mínimos? Finalmente, ¿cuánto dinero se desperdicia en toda la maquinaria corrupta que hay en el Estado colombiano en este momento? Pero cuando se trata de reparar a colombianos que han estado en situación de desventaja y de abuso, entonces nos duele dar este dinero. Realmente para el presupuesto nacional no es nada, pero es la parte más importante. Y podemos tomar también dinero de acá y llevarlo acá, y podemos exigirle a las FARC que del dinero que ellos han obtenido durante tantos años por negocios ilícitos como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y demás delitos como la minería ilegal, pues también ellos tienen que reparar a estas que son víctimas del conflicto. Esto hay que mejorar. Quinto, la ideología de género. No es un avance social, es una aberración social, es una aberración científica, es un descalabro sociológico. La ideología de género, que en este momento está en todos los acuerdos como enfoque de género, y nos pretenden engañar diciendo que no existe, pero gracias a Dios el mismo Humberto de la Calle explicó muy bien de qué se trata ese enfoque de género, y sí es ideología de género. Debe erradicarse 100% de los acuerdos para que los colombianos podamos estar de acuerdo con esto. Estas son las 5 propuestas de nuestro no propositivo. No vamos a votar sí a cualquier acuerdo. Vamos a sentar un precedente mundial y vamos a decirle: queremos la paz, pero no cualquier paz. Queremos construir una verdadera paz. Pues digamos que es un proceso un poco incierto, pero digamos que sí es importante tener un cambio y tal vez el sí nos ayude a lograrlo. Digamos que sí se tiene como un plan medianamente establecido, pero estamos como en la incertidumbre de si gana el sí o gana el no, ¿qué pasaría?
Entonces sí, ¿por qué no? Darle una oportunidad a ver si podemos tener algún cambio. Bueno, de lo que sé del acuerdo hasta ahora, sé que esto va a potenciar el agro, sé que se va a ver muy potenciado el sector rural. Me parece interesante porque es la parte más olvidada del Estado y es donde las FARC tenían como cierto control y regulaban estas zonas y puede ser un importante avance para el país económicamente. Porque no se puede impedir que haya la paz. Puede que la guerrilla falle en sus compromisos, puede que el proceso fracase, pero si le decimos no de entrada, no le estamos dando oportunidad de que sucedan las cosas. Voy a votar por el sí porque creo que Colombia se merece una oportunidad. A veces pensamos que el perdón no se puede dar de tanto tiempo, tanto 50 años de lucha, 50 años de guerra, 50 años de violencia, pero creo que nos debemos dar una oportunidad para decir sí y para darle otro rumbo al país. Entonces mi voto va a ser por el sí. Bueno, considero que cuando hay diferencias de partes y más se ha llegado a hechos de, por decir algo, de confrontaciones, y cuando hay un acercamiento, pues todas las partes las dos partes tienen que ceder, tanto el uno tiene que conceder algo como el otro. Y si en Colombia nosotros estamos tratando de destruir nuestro país desde que hay la independencia y se presenta esta oportunidad, yo no entiendo por qué hay personas que van a decir que no quieren la paz. La paz la queremos todos, pero ¿cómo la queremos? En este momento se está presentando una coyuntura que es con un movimiento que ha estado en desacuerdo con todos los demás ítems políticos o de izquierda. Yo fui militante de la izquierda en mi juventud. Yo pienso que si bien puede que haya muchas cosas con las que considero que podrían ser mejores, considero que con tal que se salve una vida más en el campo, es causal suficiente para votar por el sí, independientemente del resto. Porque yo creo que es la mejor opción. Otra opción, pues no se puede concebir. Obviamente, si no creías que la mejor opción, no votarías por el sí. Pero, ¿has contemplado la opción del no? ¿Por qué la del no no es viable? Porque no es lógica, sencillamente no es lógica. Tú dices que no es lógica porque obviamente nadie quiere la guerra, nadie debería querer la guerra, pero el no sería querer la guerra. O sea, el sí sería una verdadera paz. ¿Tú crees que el acuerdo de La Habana nos va a traer esa paz estable y duradera de la que habla? Yo creo que el no, más que todo, es como una cuestión personal. Es que tienen contra los que están impulsando el plebiscito por el sí. Es personal, es como, yo diría que es como envidia. Pero ¿no has pensado que hay gente que tiene argumentos para votar por el no y que no tienen nada que ver con pues con envidia ni ese tipo de cosas? Pues no sé, yo no estoy seguro. Yo creo que son simpatizantes más que todo de este señor que está impulsando el no. Entonces, De Álvaro Uribe Vélez. pues yo creo que sí, ¿no? Entonces es eso y de alguna manera tienen que mostrar que de alguna manera están apoyándolo a él porque estarán esperando algo. En realidad, pues voy a votar por sí, porque pienso que es una salida importante para que el país siga avanzando. Es muy controversial el saber si se debe votar al sí o al no, pero hay que sopesar qué es más importante. Si en la realidad hay que buscar una salida o seguir en el conflicto. Entonces para mí es importante más el votar al sí para poder salir de un problema que nos tiene anclados más de 50 años y poder invertir en lo que de verdad se tiene que invertir, es decir, en educación, en salud, en muchas cosas. ¿Qué es lo controversial? Lo controversial, digamos que en otras palabras, es que si nunca va a haber una justicia digamos a un cero, a un costo cero. Es complicado, porque digamos que el hecho que sí haya un acuerdo de paz y que ahorita se firme todo y que ya quede todo establecido no implica que ya desapareció todo y todo va a estar normal. Digamos que esa es la incertidumbre a la que me refiero, porque hay unos frentes que dicen sí, otros frentes que dicen no, unas cosas se van a fortalecer, entonces es incierto. Bueno, y si es incierto, ¿por qué votas sí? Hay que darle la oportunidad, ¿me entiendes? No sabemos qué pasa si gana el sí, no sabemos qué pasa si gana el no, es muy incierto. Entonces,
es muy difícil, pero es un paso bastante grande, porque es un grupo muy importante y muy fuerte. Entonces, abrirle paso a una ideología política nueva, a que no se presenten cosas como lo de la UP, cuando se intentó hacer eso, me parece un paso importante, es abrir, o sea, dejar a un lado la diferencia, dejar, bueno, sí, los otros problemas como las BACRIM, como los paramilitares, pues, o como el mismo ELN, que pues, hace poco leí que convocó a un paro militar en ciertas partes del país, pues o sea, el acuerdo va a dar espacio a que la gente empiece a pensar en paz, pero pues no va a ser tan completamente paz estable y duradera, no. Es posible, puede ser probable, mejor dicho, ahí 50-50, como dicen Nadie sabe. los juegos, no, nadie lo sabe. Sí, es una guerra constante. De hecho, hay un autor que se llama Johann Galtung y él dice que hay violencia cuando no hay un problema no resuelto en un país. Y en este país hay muchos problemas no resueltos y eso para mí es un problema. Es un problema que desata una guerra interna en el país. O sea, llegamos a la conclusión de que la injusticia genera violencia. Claro que sí, o sea, de hecho es un país muy injusto, hay mucha desigualdad en Colombia. Y esa desigualdad que hay en Colombia hay que empezar primero por la paz para empezar a desarrollar, no la equidad como tal, porque en ningún país hay equidad. En cualquier país hay pobreza, en cualquier país hay violencia, pero los índices de Colombia tan altos son importantes. Entonces, que no haya tanta desigualdad, que no haya tanta injusticia. Construcción, ¿sí? Porque de todas maneras yo considero como ciudadana que no, el camino no va a ser fácil, pero hay que comenzar por algo. Y yo pienso tal vez en mis hijos y también en mis nietos, ¿no? De pronto mis hijos verán un mínimo de posconflicto, pero tengo la fe de que mis hijos verán un país mejor, mis nietos verán un país mejor. Totalmente. Yo doy el sí porque realmente me doy cuenta que la familia es la base de la sociedad y no quiero ver más viudas, no quiero ver más huérfanos. Ha sido muy doloroso para el país todo lo que ha sucedido realmente y tengo mucha fe y tengo muchísima confianza, sobre todo el 100% en mi Señor Jesús, de que va a ser un sí total del país porque todos queremos ver una buena Colombia. Sí, yo creo que sí. ¿Qué riesgo puede haber? Tal vez de que no se cumpla todo lo que se ha dicho, que todo lo que pintaron y todo lo que se ha establecido no se cumpla. Bueno, la parte en la que los reinsertados van a ser salariados, bueno, me parece un reto, porque, bueno, lo que busca el 90% del salario mínimo, que es más o menos como 500.000 pesos, bueno, es que la gente no empiece tan de ceros. Me parece importante que le ponen a la gente retos, porque sé que le pueden dar 8 millones de pesos a aquella persona que tenga emprendimiento. Entonces, bueno, se sabe que no fue tan bueno con la desmovilización de paramilitares, pero si estas personas pues tienen ese emprendimiento y la sociedad ayuda para que esto prolifere, me parece bastante importante. La diversidad es una parte importante dentro de todo. Creo que no se puede generar una opinión concreta si no hay diversidad de los componentes. Entonces creo que sí puede ser muy importante. ¿Tú crees que ahí en esos acuerdos se le está dando el mensaje a las personas de que por vía de fuerza y por vía de hecho y por vía de rebelión se pueden tener espacios políticos para que esa diversidad se cumpla? Es que ese no puede ser el mensaje. Claro que no puede ser ese el mensaje. Me parecen juiciosas las palabras del negociador del gobierno, de Humberto de la Calle, al decir que fue el mejor negocio, el mejor proceso que se pudo lograr. Álvaro y Juan se pueden morir mañana.
y el resto nos vamos a quedar con el sí o con el no. Entonces, si tú quitas a Álvaro y a Juan y te pones a pensar en lo más conveniente para el país, ¿todavía votarías por el sí? No, yo sí voto por el sí. Sí, porque es la opción que, pues, que es lógica. Es lógica siempre y cuando el proceso de paz sí sea de paz, ¿verdad? Pero si no es de paz, pues no sería lógica. Y los del no tendrían un poquitico de razón en decir, no, no estoy de acuerdo. Pues no sé. No sé, yo se había pensado en esa posibilidad. Digamos, cuando uno ve digamos, los gobiernos que están apoyando el proceso de paz, ¿sí? Y que están metidos allá en la mesa, como son el gobierno específicamente de Venezuela y de Cuba. Sí, uno sí podría pensar en esa cuestión. Patricia, ¿tú crees que las personas que van a votar por el no quieren ver esa situación de soldados mutilados, de viudas, de huérfanos? Yo pienso que no les importa. Que no les importa. Sí, no les importa, ellos no piensan en eso. Perdón, repíteme. No les importa, ellos no piensan en eso. Yo creo que no. Un 50% de los colombianos no les importa los mutilados, ni las viudas, ni los huérfanos. Yo pienso que no. Es decir, que quien vota no vota por la guerra y quien vota sí vota por la paz. Claro que sí. Bueno, de pronto en algún lugar de nuestra reflexión puede existir la posibilidad de que el sí no sea la paz y de que el no no sea la guerra, sino que el no de pronto esté tratando de darle un chance, un respiro a un mal acuerdo, y el sí, bueno, esté arriesgando el país a que caiga en un régimen comunista. Tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Yo realmente no he tenido la oportunidad de leer todos los puntos a conciencia y se corre el riesgo. ¿Tú crees que si tú cometes un crimen, la justicia colombiana está en su deber de someterte a una pena? Sí, claro, totalmente. ¿Lo mismo aplica para las FARC? Sí. ¿Y por qué no lo someten a ninguna pena? Pues esa es mi pregunta. Ellos deberían estar en las cárceles. Son uno de los puntos en que no me gustan. Pues el plan que se tiene es, digamos que algo un poco inclusivo, ¿no? Y pues en este país, digamos que la tendencia siempre ha estado muy fuerte entre los conservadores y los liberales, entonces es como un esquema tan firme que venga ahora a cambiar, es algo interesante, o sea, no se sabe. Digamos, los dos sí tienen la oportunidad, pero pues, no sé, se ve como un 50-50 tal vez, en difusión sí. ¿Dónde has visto publicidad por el no? En Twitter, En Twitter, es una red social. sí, claro. ¿Y la publicidad por el sí dónde la has visto? Digamos que en Facebook sí es un montón de ver los videos explicando qué pasaría un sí y pues como las ventajas. ¿Tú crees que la pregunta está bien formulada? ¿Apoyaría usted el proceso para construir una paz estable y duradera? Considero que la pregunta está mal formulada en la última parte. Me parece que debería ser algo como ¿está usted de acuerdo con la implementación de los acuerdos de La Habana, sí o no? En vez de ponerlo de la paz duradera, me parece que es confuso, sobre todo cuando las FARC no son el único grupo armado del país, considerando que está el ELN y las BACRIM. ¿Tú crees que esa mala formulación de la pregunta es tendenciosa? ¿Confunde al ciudadano para votar por una de las dos opciones? Yo creo que es un deber ciudadano informarse y leer los acuerdos, y bajo ese sentido yo opinaría que aún con esa pregunta el ciudadano, pues por su deber que tiene de leer, no debería verse influenciado por la pregunta, pues porque se incluya el término paz en la pregunta.
¿Por qué la Corte Suprema, la Corte Constitucional, perdón, establece unas normas claras para la formulación de la pregunta? Si los ciudadanos tenemos pues esa gran capacidad para no dejarnos influir. Sí, la Corte Constitucional fue muy clara en la sentencia, dijo que la pregunta no podía ser capciosa, pero pues yo considero que si bien puede que tenga ese tinte como de intentar meterle la paz, considero que no podemos, que la Corte Constitucional tampoco puede asumir que todos los ciudadanos somos bobos. Conociendo, bueno, medianamente conociendo las bases fundamentales de la lucha, sí. ¿Te parece que es una lucha legítima? Bueno, es que eso explica muchas cosas. ¿Por qué te parece que es una lucha legítima? Ellos se hacen llamar el ejército revolucionario del pueblo. ¿Crees que representan al pueblo colombiano? A principio sí, claro que sí. Lo que sé es que el conflicto empezó frente a unos terratenientes y se ha venido desempeñando es por eso. Ellos quieren la tierra para los que la trabajan. Bueno, pero las FARC son dueños de una gran cantidad de hectáreas, no tengo la cifra exacta, pero ellos han de hecho usurpado una gran cantidad de tierras. ¿Crees que ellos tienen el derecho moral para hablar de tierras en Colombia? No lo sé, no lo sé, porque sí, tienen todas las razones. Claro que no lo tienen, porque despojar no es digno de ninguna persona y ser despojado menos. En un momento tuvo que haberlo sido. Cuando se crearon por cansancio de un sector de la población que no encontró otra salida que apelar a las armas, que en el transcurso de 50 años se corrompieron, sí. Es decir, que en ese momento no son un ejército que represente a la población colombiana, al pueblo colombiano. No, son unos guerrilleros que nacieron de una situación de injusticia social y evolucionaron para mal a delincuentes. No, para nada. O sea, la lucha de las FARC por más de 50 años no es legítima porque cuando se atenta contra otra persona no es legítimo. Hay legitimidad hasta que no se atente contra la integridad de otra persona y las FARC atentaron mucho contra la integridad de las personas. Pues evidentemente han cometido delitos y deben pagar por ellos. Se hicieron unos compromisos de reparación que ojalá los cumplan. Pero ellos no van a pagar en el sentido de que van a tener una condena privatoria de la libertad. El problema es que no se les derrotó. ¿Tú crees que a las FARC no se las puede vencer? Pienso que sería un desgaste de otros 50 años. No. Bueno, pero si no va a haber justicia, por lo tanto va a haber más gente que apele las armas. No va a haber paz. No va a haber justicia en el sentido de que no van a ser debidamente castigados los crímenes que se cometieron. Pero es que toda terminación de toda guerra tiene un costo. ¿Crees que los acuerdos son justos? ¿Que hay justicia en los acuerdos? Las famosas 297 páginas del acuerdo. Pienso que no. O sea, por eso decía anteriormente que es controversial, porque tiene puntos que entran en desacuerdo muchos colombianos y tienen puntos que son importantes. Pero como lo digo, o sea, hay un costo por esa paz. Si no crees que hay justicia en los acuerdos, y hablábamos anteriormente que donde no hay justicia se genera violencia, ¿crees que la injusticia que se genera con los acuerdos, en lugar de llevarnos a la paz, nos puede llevar a mayor violencia? No, yo pienso que no.